Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros. Inshallah, vamos a seguir en este espacio de las llaves del cambio, hablando de ciertos conceptos que tenemos que ya ir teniendo claros como comunidad, inshallah, en España. Y yo no pretendo llegar a través de este espacio a toda la comunidad musulmana española, que cuenta con más de 2 millones quizá de personas, sino que al menos las personas y los jóvenes sobre todo que ven esto a través de las redes sociales y a través de diferentes plataformas sean también transmisores de una visión determinada, y así podremos llegar a más gente, inshallah, al menos instruirnos a nosotros mismos y saber ubicarnos y saber definir las ideas que nos mueven y nos inspiran, ¿no? Hemos hablado de la inclusión y hemos hecho quizá una crítica o un análisis de diferentes términos como la tolerancia, como la integración, y hemos dicho que no queremos disolución y desintegración de la persona y quedarnos solo con una parte de su identidad y dejarnos de otras partes esenciales, inseparables de nuestra idiosincrasia como musulmanes. Eso es algo que hemos tratado en el último episodio de las llaves del cambio. Pero hoy quiero seguir indagando con algo que he dejado, digamos, medio presentado al final de ese último episodio, que es el pleno y auténtico significado de la inclusión. Cuando hablamos de inclusión social, ¿a qué nos referimos? ¿Simplemente a encontrar unas oportunidades laborales y a formar parte de la sociedad en el sentido de formar parte del motor económico de la sociedad española o la sociedad occidental en la que estamos? ¿A qué nos referimos con ello? Muchas veces la inclusión se lleva simplemente a esos ámbitos, a estudiar, llegar a tener un título universitario y ya formar parte de, digamos, la plantilla de una empresa o ejercer el trabajo que nos gusta llevar a cabo, ¿no? También significa formar una familia, tener hijos, que esos hijos tengan un arraigo y una pertenencia en esta sociedad. Esto es lo que incluye y lo que connota la palabra inclusión. Pero hay una inclusión, para mí, más esencial, que es la inclusión en los puntos neurálgicos de la sociedad española. Y voy a hablar de 3 o 4 puntos que son importantísimos, y nosotros como comunidad musulmana deberíamos tener un afán y una aspiración y una prioridad para nosotros el ser más participativos en esos ámbitos. Para empezar, un ámbito que hemos criticado muchísimo en los últimos episodios es el dominio de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, digamos, convencionales, más difundidos, lo que se llama en inglés los mass media, ¿no? Los medios de las masas, tanto públicos como privados. Entonces, aquí a mí se me ocurren 2 críticas esenciales. Una crítica dirigida a los propios medios de comunicación y otra compartida entre los medios de comunicación y los propios musulmanes, la propia comunidad musulmana. La primera, que dirijo especialmente a los medios de comunicación convencionales, es que no se cuenta con los musulmanes para participar como participantes, como tertulianos en, digamos, esos medios de comunicación y como personas que pueden aportar mucho a la discusión y a la conversación que suele tener lugar ahí. Y con la palabra discusión hablo desde un punto de vista más bien del inglés. Discussion es como una conversación, ¿no? La generación de la opinión pública, por así decirlo. Entonces, con los musulmanes se hace 2 cosas. No se cuenta con ellos normalmente, y cuando se cuenta con ellos es
para hablar de una visión politizada del Islam, es decir, cuando tiene lugar algo, un suceso que tiene que ver con el Islam en sociedades y en contextos lejanos, un atentado en Bagdad, un conflicto en tal país, un golpe de Estado en tal estado. Con eso se cuenta con los musulmanes, para opinar acerca de realidades extranjerizadas, alienizadas, lejanas, ajenas a nuestra realidad, políticas politizadas, es decir, una politización del Islam, y al mismo tiempo se reduce la capacidad de la persona musulmana, hombre o mujer, a opinar solo de eso. No puede opinar, por ejemplo, acerca de ámbitos en los que él tiene una experiencia y un saber hacer. Tenemos musulmanes que son doctores. Se cuenta con ellos para hablar de medicina y hablar digamos, de hábitos de vida, etc. Se habla con nuestros correligionarios musulmanes que son abogados y son juristas, algunos que ya son incluso o aspiran al menos a ser jueces y a ser grandes juristas aquí en España. Se habla con musulmanes que están en la política. No, a esas personas no se les tiene en cuenta, se silencian y se obvian y se oculta su voz. Esto es algo tremendo. Es algo que, como comunidad musulmana, al menos tenemos que ser conscientes de que existe un problema, existe un mal, y buscar colectivamente el remedio. Yo no soy nadie para ofrecer el remedio. Colectivamente tenemos que llegar a la solución, sobre todo a través de instituciones que representan a los musulmanes aquí en España, ¿no? Entonces, ese es el primer mal del que he hablado, que está relacionado con los medios de comunicación, que no incluyen la voz de los musulmanes en la formación de la opinión pública. Se habla con los musulmanes solo de ciertos aspectos y ciertos temas elegidos. El musulmán solo puede hablar de Islam. El musulmán solo puede hablar de realidades de países musulmanes ajenos a la realidad española. E incluso se habla de musulmanes sin hablar con los musulmanes. Ves paneles de tertulianos hablando abiertamente del Islam y de los musulmanes, la mayoría de las veces sin conocimiento de causa, sin contar con ni siquiera un tertuliano musulmán que aporte una visión y una opinión desde dentro. Eso me parece absolutamente llamativo, como menos. Eso en cuanto a los medios de comunicación. Ahora hay otro ámbito que es quizá compartido. La culpa la compartimos medios y comunidad o colectivo musulmán, que es que no se cuenta con periodistas y profesionales musulmanes, editores, etcétera, que puedan aportar una visión determinada, enriquecedora y más profunda del Islam como realidad social española, autóctona, históricamente autóctona, innegablemente. Los musulmanes, hasta años muy recientes, no estudiaban periodismo, no era un ámbito que les parecía, digamos, atractivo. Y los medios de comunicación, ahora que han estudiado periodismo o han venido formados desde otros países en periodismo, los medios de comunicación no les interesa en muchas ocasiones contar con esos profesionales y tener en cuenta su voz y tener en cuenta su perspectiva. Entonces, los medios de comunicación son uno de los puntos neurálgicos en los cuales se debe dar esa inclusión plena y esa inclusión auténtica. Queremos hablar de inclusión. ¿Dónde estamos en los medios de comunicación? ¿Los medios de comunicación realmente reflejan la diversidad social de la sociedad española? ¿O es que solo tenemos presentadores y periodistas desde un colectivo que es el mayoritario y no vemos muchos presentadores que sean de un colectivo negro, por ejemplo, o de un colectivo de una comunidad religiosa, digamos, distinta a la mayoritaria, ¿no? Por eso muchos musulmanes se ven obligados a buscar otras alternativas y eso explica
que muchos jóvenes hayan dejado de lado los medios de comunicación como fuente de información y se van a las redes sociales porque ahí tienen más libertad de expresión y más espacio para intercambiar ideas. Especialmente esto es criticable en cuanto a la televisión pública aquí en España, ¿no? Porque es una televisión que se supone que todos participamos en su financiación con nuestros impuestos, pero no obtenemos una inclusión y una representación que refleje la diversidad de la sociedad española, ¿no? Ese es el punto de los medios. Otro punto es de la academia, es decir, especialmente de la educación. Podemos hablar como estudiantes, ¿no? Ha habido un tiempo demasiado largo en los que los musulmanes no tenían una preocupación con la educación de sus hijos y que esos hijos lleguen a lo más alto y terminen estudios académicos y terminen sus grados y posgrados, etc. Y hablo generalmente, por supuesto, ha habido muchísimos casos y ejemplos de éxito, pero generalmente ha habido un abandono escolar que se ha convertido en fenómenos en ciertos puntos del país, etc. Y eso es preocupante en el sentido de que como estudiantes no se ha tenido ese afán y esa finalidad de llegar a lo más alto en el ámbito académico. Pero lo que más me preocupa y más me llama la atención es que no hay una inclusión y una, digamos, presencia especialmente visible de el musulmán o sobre todo la musulmana en el ámbito académico como profesor, como docente. Y eso es preocupante en el sentido de que como docentes los musulmanes podrían dar unas perspectivas y unos conocimientos y información y datos que muchas veces solo están al alcance de una persona que conoce el Islam desde dentro, conoce ciertas realidades religiosas y sociales desde dentro y tiene un conocimiento profundo de las mismas. Entonces, medios de comunicación, academia y el hecho político, la gestión política. Ahí también tenemos que buscar una inclusión auténtica de los musulmanes. La inclusión social no se reduce simplemente a esos ámbitos, digamos, de supervivencia que hemos mencionado al principio, sino que aspiramos a la inclusión auténtica en estos campos importantísimos que son los que generan la opinión pública, que generan la opinión académica y generan la gestión política y la toma de decisiones. Aquí en la política siempre se plantea la pregunta, ¿no?, entre algunos musulmanes de si es mejor crear partidos políticos propios ante la poca inclusión en los partidos convencionales, si nosotros deberíamos crear partidos propios. Mi opinión es que no podemos tener un partido musulmán, ¿no?, o solo de musulmanes en España, sino que hay que buscar la inclusión dentro de los partidos existentes, partidos que representan nuestra visión del mundo o se acercan al menos a ella y partidos que quizá comparten los mismos objetivos a la hora de mejorar nuestra sociedad y avanzar colectivamente y unos partidos que reflejen la diversidad que va en aumento y la diversidad creciente de la sociedad española. Entonces, en el ámbito político, nosotros como musulmanes tenemos que cobrar y tomar en conciencia la importancia de ese tercer ámbito como algo neurálgico, algo esencial en el cual tenemos que estar presentes en la gestión política del país. Y esto no es que sea un sueño lejano, es que algunos países occidentales que en estos ámbitos están totalmente más avanzados que España, pues han llegado a esta inclusión real y auténtica de la persona musulmana en estos ámbitos. Yo me acuerdo de que hace décadas en Gran Bretaña teníamos ya en esa época presentadores musulmanes en la televisión pública, ¿no? La BBC y otras televisiones.
otras emisoras de radio, etc., había una representación de la comunidad musulmana muy fuerte en Inglaterra, en Estados Unidos también, en Canadá, ¿no? También se ve eso. En algunos países los musulmanes ya son alcaldes de grandes ciudades, incluso grandes ministros, y no hay que olvidarse que algún presidente de Estados Unidos recientemente viene de una familia musulmana y tiene un nombre totalmente musulmán, aunque él no profese el Islam como religión, pero eso es algo muy simbólico para una sociedad como la estadounidense y tiene unas connotaciones, especialmente siendo una persona afroamericana, tiene unas connotaciones muy profundas dada la historia del país ligada a la esclavitud y ligada a la realidad tremenda que ha vivido esa comunidad afroamericana, de la cual una gran parte es musulmana, ¿no? O al menos tiene unas raíces musulmanas. Entonces, los medios de comunicación, la academia, la política y por último, y no menos importante, la inclusión auténtica y real de los musulmanes en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es algo muy positivo y que se ha logrado en otros países occidentales con mayor o menor número y visibilidad. Entonces, tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están al servicio de los ciudadanos y donde los musulmanes y las musulmanas pueden tener cabida y pueden tener una inclusión auténtica, y esos ámbitos neurálgicos son donde también tenemos que buscar la inclusión auténtica, la inclusión total e integral como musulmanes, porque nuestra inclusión no se puede definir solo en los ámbitos de, digamos, búsqueda de trabajo, formación de una familia, etc. La visión tradicional, reduccionista o reducida de la inclusión, sino que la inclusión auténtica va mucho más allá de todo eso. Espero haber arrojado un poco de luz acerca de dimensiones profundas de la inclusión social aquí en España y que todos, inshallah, cobremos esta conciencia y luchemos a través del trabajo constante para lograr esta realidad y cambiar nuestra condición y nuestra situación a nivel colectivo y a nivel social. Barakallahu fikum por vuestra atención, vuestro tiempo. Inshallah, nos vemos muy pronto de nuevo en las llaves del cambio. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros.